¿Puede el juez obtener de un testigo técnico aquellos conocimientos propios de un perito necesarios para fundar en ellos su sentencia? Testigo técnico es aquel que aporta en su declaración elementos de juicio percibidos o deducidos gracias a sus especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Gorfe hace ver que generalmente se perciben y retienen con más exactitud los detalles mismos que se relacionan con la propia profesión y hacia los cuales se siente el individuo atraído por un interés particular. Cada uno, dice Gorfe, conoce mucho mejor todo lo que se halla dentro de su especialidad y por consiguiente proporcionará sobre esta mejor testimonio que sobre lo que le es extraño. Estima Scardaccioni que el testimonio técnico debe ser circunscrito a la narración de los hechos percibidos y a las deducciones técnicas que de estos haga el testigo, es decir, sin que pueda extenderse a los juicios de valor. Klaus Roxin ejemplifica la delimitación de los papeles procesales, funciones habría traducido yo, del testigo, el testigo perito o testigo técnico y el perito de la siguiente manera. En el juicio, un médico declara que en determinada fecha y hora fue llevado a su casa fulano bañado en sangre, quien refirió haber sido atacado por el imputado con un palo en la cabeza. El herido perdió el conocimiento y murió. El examen hecho por el médico reveló que la parte izquierda del cráneo estalló por un golpe y que esa herida fue necesariamente mortal. En este ejemplo, dice Roxin, el médico es testigo, perito y perito. Es testigo en cuanto informa sobre observaciones propias. Un hombre bañado en sangre que refirió haber sido agredido con un palo por el reo. Es testigo perito en tanto describe que la cubierta del cráneo estalló, pues esa observación la hizo debido a su conocimiento especial. Es perito en cuanto asevera que la lesión fue mortal. Disentimos de la respetable opinión del profesor de la Universidad de Múnich, en cuanto señala que el acerto sobre la letalidad de la lesión convierte al testigo en perito, porque en el ejemplo en examen, el médico en cuestión pudo, en su condición de testigo técnico, deducir la causa de la muerte gracias a sus especiales conocimientos. No habría, en este caso, una extralimitación del testigo que invada el campo del perito. No hay un juicio de valor sobre la causa de la muerte, sino una deducción técnica basada en la percepción directa del cráneo estallado. En casos como este, en el que el testigo técnico aporta al proceso elemento de juicio necesario para la decisión judicial, no es necesaria la intervención del perito. En la obra señera de Carneluti, La prueba civil, encontramos autorizado respaldo. Se dan además casos en que la deducción del testigo es útil para el juez, que no sabría efectuarla por sí. Son los casos de testimonio técnico que se manifiestan no solo cuando el hecho sea objeto de percepción, sino también cuando sea objeto de deducción técnica. También aquí, dice Carneluti, se verifica la señalada fungibilidad entre pericia y testimonio,
ya que para conocer un hecho técnico, el juez puede servirse de un testigo que lo ha deducido ya o bien de un perito para que lo deduzca. En el mismo sentido se expresa Davis Echandía. En algunos casos puede suplirse el dictamen de peritos con los testimonios de técnicos que hayan percibido los hechos que exijan conocimientos especiales para su verificación o calificación, porque esos testigos pueden emitir juicios técnicos para la descripción e identificación de hechos percibidos por ellos, que pueden ser suficientes para ilustrar al juez y formar su convencimiento sobre su existencia y sus características. Un segundo punto que queremos abordar en esta ocasión es el siguiente. Es admisible en algunos casos que el juez obtenga el auxilio de un perito en materia jurídica. Iura novit curia. El derecho es de conocimiento del juez o el juez conoce el derecho. Es uno de los primeros aforismos jurídicos que uno aprende en la facultad. En su trasfondo hay una exigencia ineludible para el juez de llegar a dominar el cada vez más vasto campo del derecho. Todos sabemos que eso es prácticamente imposible. Y quienes hemos frecuentado la sala de juicio estamos conscientes de que uno de los retos de los abogados es hacer comprensible al juzgador los argumentos que exponen en sustento de su caso. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Se justificaba Job en sus lamentaciones, evidenciando que juzgar exige un esfuerzo considerable. En la misma línea de pensamiento, Pietro Elero, con dramatismo clásico, exclama sobre la función del juez. ¿Pero qué es este terrible oficio que parece usurpado a los dioses? Y Couture, en Uruguay, aconseja ser leal con el juez, que a veces debe confiar en el derecho que el abogado invoca. Nunca olvidaré la elegancia y prudencia de un viejo e ilustrado abogado que al argumentar ante el tribunal solía usar frases corteses como preámbulo. Por ejemplo, sus señorías, con mucha mayor cultura jurídica que este servidor, concordarán conmigo en lo siguiente. Y don Ángel Osorio, en El alma de la toga, advierte a los abogados no pretender ser más que el juez y nunca tratar de darle lecciones, como lamentablemente pretenden algunos abogados que con gesto desafiante remolan ante el juez una obra de doctrina o un tomo de jurisprudencia. Por esa razón, no han faltado quienes en la doctrina admiten la posibilidad y hasta la conveniencia de la peritación jurídica. Así, el maestro mexicano Eduardo Pallares. ¿Podrán los jueces utilizar los conocimientos de jurisconsultos especializados en una rama del derecho a fin de pronunciar una sentencia bien fundada? La opinión que predomina es que no están facultados para ello, con arreglo a las doctrinas que hoy día imperan y que se basan en la ficción, cada vez más ficción, de que el juez posee o debe poseer toda clase de conocimientos jurídicos. Ese punto de vista parece irrefutable, pero considerando las cosas en su realidad
y enfrentándose a la verdad social, no debe haber ningún inconveniente en que se pueda solicitar las luces de los más sabios para cumplir mejor su cometido. Otro tanto hacen los abogados, y no veo que existe una razón de peso para prohibirlo al juzgador, tanto más que el dictamen de los peritos no lo obliga. Termina diciendo Pallares. Con cierto recato expresa décadas después su compatriota Jorge Alberto Silva Silva. Ha de advertirse que dado lo complejo de la vida jurídica, es imposible que exista una sola persona que domine todo el campo del saber jurídico. Ante ello ha sido aceptado la posibilidad de asesoramiento jurídico del juez. Y con mesura semejante, señala Davis Echandía, puede suceder que el legislador utilice términos científicos o técnicos cuyo adecuado entendimiento escapa a la cultura normal del juez. Y, en tal hipótesis, no habría inconveniente en utilizar el auxilio de peritos para que precisen el exacto significado de una norma legal. Como bien señalaba Pallares, la doctrina dominante es contraria a esa posibilidad. Así, Mancini, la admisión de una pericia no debe tener la confesión implícita por parte del magistrado de una ignorancia incompatible con sus funciones o de una humillante escasez de inteligencia, ni debe ser un reprobable expediente para eximirse del deber de asumir toda la responsabilidad del juicio. Y sigue diciendo Mancini, el magistrado que ordenara una pericia para indagaciones de cultura general se pondría en la misma triste condición en que vendría a encontrarse si ordenara una pericia sobre la interpretación de una norma jurídica, aunque fuera no penal. Y Fenech, en el mismo sentido, no pueden ser objeto de la prueba pericial aquellos hechos para cuya apreciación o conocimiento sean suficientes los conocimientos que puedan suponerse propios de la cultura general o de la particular que debe tener el juez o los miembros del tribunal por efecto de los estudios oficiales y de las pruebas de suficiencia a que se somete a los que aspiran al desempeño de esta función. Se ha dicho con acierto que la existencia de este presupuesto o carácter del hecho para que pueda ser objeto de la prueba pericial se ordena como salvaguarda del decoro y prestigio de los funcionarios judiciales. Porque la admisión de la prueba por peritos no debe tener la confesión implícita por parte del juez o magistrado de una ignorancia incompatible con sus funciones, ni un expediente para eximirse del deber de asumir toda la responsabilidad del juicio. Y recientemente, Jorge Arenas Salazar, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. El juez es una persona que por su formación profesional y académica tiene que conocer el derecho que aplica. De tal manera que por ser especialista en derecho se desempeña como juez, razón por la que se sobreentiende que no puede pedir ayuda en este campo. Sería un contrasentido, sería tanto como reconocer que es inepto para el cumplimiento de su función. Una segunda razón, señala Arenas Salazar, por la cual no pueden existir peritos en materia de derecho, es que ellos estarían desplazando al juez de su función.
En el pasado se discutía la excepción para el caso de las normas de derecho extranjero. Las razones que entonces se esgrimían eran las dificultades del juez para abarcar este conocimiento. Razón, dice Arenas Salazar, que ya no es válida, dado los avances en telecomunicaciones y en telemática que hacen posible el acceso a todas las fuentes de información de cualquier lugar del mundo. Asimismo, Bello Tavares, profesor de la Universidad Central de Venezuela, no puede recaer la prueba pericial sobre puntos de derecho que no pueden ser delegados por el juzgador, pues es éste quien debe aplicarlos como perito jurídico. Personalmente, estimo que en los tiempos actuales, como dice Arenas Salazar, en los cuales con los nuevos recursos de la informática está a disposición de los jueces un enorme bagaje de conocimientos en cualquier campo, no cabe aceptar ninguna excepción al rechazo de la peritación jurídica. En una próxima charla terminaremos de examinar otros aspectos de la prueba pericial. Agradezco mucho su gentil atención.